Vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la convivencia con los vecinos, los barrios. Los barrios de Montevideo están copando, digamos, vespertinas. Y por eso es momento de recibir a Ana Agostino. Ella es asistente social, tiene un doctorado en estudios sobre desarrollo, vivió 10 años en Sudáfrica y además es quien está enfrente de la Defensoría del Vecino. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, de verdad, estar en este programa. Muchas gracias. Te imaginarás que tenemos un montón de cosas para preguntarte, pero lo primero es ver qué es la Defensoría del Vecino. Sí, es importante empezar por allí porque a veces no toda la población sabe que nosotros somos parte de lo que se conoce como instituciones ombudsman, o sea, defensorías del pueblo, que comenzaron, o sea, surgieron en realidad en el siglo XIX en los países nórdicos, de ahí el nombre de ombudsman, y que en América Latina comienzan a desarrollarse fundamentalmente en la década de los 80, con una particularidad, o sea, las instituciones ombudsman sí surgen originalmente como instituciones de control del poder, tanto nacional como local, y la particularidad de América Latina es que enfatiza más que el control, la promoción y protección de derechos humanos. Entonces, eso es lo que ha caracterizado a las defensorías latinoamericanas y además el fortalecimiento de la participación ciudadana. Hay países como Argentina que tiene cerca de 50 defensorías. Nosotros en Uruguay, bueno, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo fue la primera. Ustedes saben que luego en el año 2012 se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es la institución nacional, ombudsman, que tiene el Uruguay. En el caso de Argentina está la nacional, todas las provincias tienen defensoría, lo tienen las ciudades, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene su propia defensoría. Y la particularidad, como yo les decía, es ese espacio totalmente abierto, directo de contacto con la ciudadanía. No hay que hacer trámites para llegar, no hay simplemente presentarse, plantear su situación, hacer sugerencias. Ana, esto es muy importante que nos aclares, por eso tenemos un espacio que se llama Alguien que me explique, en donde buscamos esto, acercarnos a aquellos temas que capaz que no estamos tan vinculados. Es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, pero quizás muchos no tengan idea cómo llegar a ti, con quién trabajas, cómo se trabaja en esto. Estamos hablando de Montevideo, es en una capital con muchísimos habitantes. ¿Estás tú sola con todo esto? La Defensoría fue creada por decreto de la Junta Departamental del año 2003 y ya estamos presentando el informe número 11, o sea, ya estamos transitando el año 12. Cuando se creó, básicamente comenzó a funcionar con el defensor, el primer defensor Fernando Rodríguez, y pases en comisión. En este momento, nosotros en la Defensoría hoy somos 10 personas, algunas de ellas, estos pases en comisión que están desde el comienzo. Tenemos pasantes de la UDELAR, de la Universidad de la República, que además pedimos para áreas que son muy importantes, concretamente Derecho y Arquitectura. Y tenemos también pasantes de UTU y otras personas que... digo todo esto porque una de las debilidades de la Defensoría... Es que son pocos. Es que nunca se le asignó personal. Entonces tenemos los pases en comisión, pero sí se ha logrado armar un equipo con profesiones que son significativas para esta tarea, trabajo social, derecho, con profesionales, arquitectura, digamos. con profesionales. Sí, y a veces una cita o una entrevista con un profesional así no es un ratito, ¿no? Porque cuando uno va con un problema, como cuando uno va a un médico, siempre quiere que le dediquen un tiempo razonable, ¿verdad? Y esa es de vuelta la diferencia que yo les decía. Si una persona va a hacer un trámite a la Intendencia, ese es un trámite que va a llevar unos minutos. Seguro. En la Acá Defensoría es no. un problema, claro. Acá es una atención de largo plazo. Estamos compartiendo con ustedes, y aquí muy amablemente nos lo trajo Ana, aquí hay un total de 1.114 reclamos, ¿verdad?, que entraron el año pasado. ¿Puede ser que son mayores los reclamos al año 2016? Sí, hay un número, un 6% más que el año anterior. Bueno, nosotros vamos a mostrar una placa con algunos datos que queremos compartir con ustedes de los datos ingresados en 2017. Los más recurrentes fueron la convivencia, 279, 172 por contaminación acústica, 155 edificaciones, seguido de limpieza, arbolado, espacios públicos. Eso es lo que estamos compartiendo. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la convivencia, Ana?
Un poco ustedes lo estaban intercambiando. Un abanico de posibilidades. Hablando varias, creo que plantearon varias de las que nos llegan con frecuencia. En particular tú hablabas de los animales, ¿no? Que es un tema de mucha presencia en la Defensoría, por eso mismo que tú decías, ¿no? Las personas que quieren a su mascota, tienen su mascota, pero la mascota está sola, mientras ellas están trabajando, la mascota ladra todas esas horas y eso impacta en la calidad de vida de las otras personas del edificio. Claro. Sin duda el tema de los ruidos, ustedes algunas ponían varios ejemplos de los posibles ruidos y todo eso realmente, que incluso tú preguntabas, ¿qué preferís, no? Si ruido o basura. Y la Defensoría en su momento hizo una investigación que incluso la hizo Elizabeth González de la Facultad de Ingeniería sobre contaminación acústica y derechos humanos. En ese tema. Exactamente. Y el tema del ruido es de un gran impacto negativo en la calidad de vida de la población, claro, en la salud de la población. O sea, la persona que no puede dormir o porque tiene un boliche abajo de su casa y se concentran personas durante muchas horas, que a veces puede ser que no hablen muy alto, pero es constante. Es un murmullo constante. Un murmullo. Y muchas personas piensan, deben ser personas mayores las que se quejan de ese ruido. Y a la Defensoría han venido jóvenes, como ustedes. ¡Ay, gracias! No se estimula. No te dejes engañar igual. No. Han venido de verdad personas realmente jóvenes que incluso algunas han dicho, bueno, me tengo que mudar. Claro, me acuerdo un muchacho que tendría 30 y pocos años que dijo, estoy yendo al psiquiatra. O sea, claro, para tener medicamentos para dormir. Para poder sobrellevar lo que implica una actividad normal, tener, bueno, tu trabajo, intercambios. Claro, además sin que poder dormir. hay veces que te pasa que cuando llegas y te mudás, no hay nada alrededor y después aparece eso que te trastorna. Pero en el caso de los perros, que también es otro problema, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede denunciar? ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque si tenés un vecino que tiene un perro que ladra todo el día, ¿qué puedes llegar a hacer? Ahí ustedes también lo planteaban, si es una casa o es un edificio, ¿no? Obviamente que en los edificios hay reglamentos de copropiedad, donde más allá de si se permite o no se permite tener animales, también hay cuestiones asociadas a la limpieza, porque no es solo el ruido, muchas veces los perros... El olor a perro. El olor, en el ascensor. Quedan en los paliers, o sea, todo eso está regulado por los reglamentos de copropiedad. Pero tú decías algo interesante, ¿no? Si la persona es mascotera o no es mascotera. Y a veces las personas que tienen perros no entienden que a los otros les moleste la presencia del perro. Es cierto. Y se generan situaciones incluso de violencia al interior del propio edificio, ¿no? Nosotros, y este es un tema que ha ido creciendo mucho en la Defensoría, tenemos un programa de mediación comunitaria, donde se intenta que las partes se encuentren y dialoguen para decir, bueno, esta situación que es una molestia, pero que afecta a las dos personas, porque tampoco tú querés que el resto del edificio te enojada contigo, te odie, o sea que tú también estás afectada. Claro. Y ese tema de la contaminación acústica, ya sea por animales o... es uno de los que más ha llegado a la mediación. Sí. La mediación, hablando justamente de eso, ¿es mejor ir directamente a una mediación cuando hay un problema que es como de difícil resolución entre vecinos? Incluso, no sé, en una medianera, una humedad de un lado, una humedad del otro. ¿Es aconsejable ir hacia la mediación o primero intentar dialogar directamente con el vecino? En general, uno podría decir, lo primero en cualquier situación es hablar. No ocurre. A nosotros nos pasa que la gente viene y le preguntamos, ¿usted intentó hablar? No, es imposible. Claro. No, ya sé que me va a contestar mal, ya sé que no voy a poder. Viene con la mala experiencia atrás y ya no. Entonces, en general, lo recomendable es que intenten conversar, pero si no lo logran, la mediación es una alternativa. Y además de la Defensoría, están los centros de mediación del Poder Judicial. Claro, diga una cosa, cuando hay alguna, digamos, temas que son bastante recurrentes, ¿ustedes han tenido que cambiar, por ejemplo, el marco legal para resolver algunos temas? De hecho, es uno de los aportes particulares que hace la Defensoría. Si ustedes recuerdan todo lo asociado a los boliches, ¿no? Que es un tema que trabajamos. Los horarios. Bueno, el nuevo decreto que se aprobó por la Junta Departamental en el mes de marzo y que luego fue reglamentado por el intendente,
y nosotros lo pusimos en el informe, recoge prácticamente una por una las recomendaciones que hemos ido haciendo desde la Defensoría. Entonces, muchas veces nos encontramos con problemas que nos dicen, no sabemos cómo solucionarlo porque no hay normativa que nos ampare. Entonces sí, a veces es importante llegar a una normativa que otorgue claridad sobre quién puede intervenir, cómo lo puede hacer, y que también le otorgue claridad a las personas dónde presentar la denuncia. Claro, y por ejemplo, con el tema del ruido social, no solamente es un tema de la convivencia, sino que si tú te quieres mudar, los valores de esas casas bajan, sí, claro. porque la gente no se quiere No, mudar no lo así, que o sea lo que compras. es súper importante el impacto que Pero tiene. lo que tú acabas de decir, el ruido social, ese es un aporte de la Defensoría. El CIME, que es el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, que es el que puede medir el ruido y detectar si hay interferencias ambientales, porque no es exactamente la música, no medía el ruido social. Es a partir de todo este trabajo que se ha venido haciendo de detectar que el problema no es exclusivamente lo que pasa adentro, sino que lo que pasa también en la vía pública, y efectivamente empezó a medir el ruido social. O sea que esos son cambios que yo siempre digo, o sea, ¿cómo se llega a eso? A partir de una persona que viene a la Defensoría y presenta un reclamo. O sea, ese problema individual que te afecta en tu vida cotidiana termina aportando a una resolución más amplia. Claro. Ana, yo tengo el caso de un vecino que tenía problemas con la alarma de la casa, de un vecino de él, que cada vez que se iba los fines de semana sonaba. Pero peor es el caso a veces de los autos. Sí. ¿Qué se hace con Nosotros eso? le hicimos una recomendación a la Intendencia, justamente esta es una de las recomendaciones recientes, todavía no tenemos respuesta, pero analizando el digesto departamental, cómo hay que hacer para medir esa alarma, etcétera, y recomendamos que los inspectores de tránsito sean quienes puedan actuar. Pero que Porque- poner una multa, por ejemplo. Sí, Sí, pero de madrugada, ¿cómo haces también? Y, ¿Cómo? y abrir el capó y sacarle la batería. No, pero viste que Apagarle a la veces No, batería. pero vos lo podés multar, pero claro, si eso no se también tiene que ver agota. con, nosotros también recomendamos que en esa inspección que se hace previa para ver las condiciones del auto, Sí. también se garantice que esa alarma cumpla con las condiciones Que no tienen un nivel de sensibilidad tan alto que uno respire y, y ya que se prenda, no dure porque a veces tanto pasa tiempo, eso. o sea, eso también hicimos claro. la A veces los Hay tocás, otros, los rozás y ya se activan. exacto. Que sea algo realmente contundente. Y hay otros Exactamente, ruidos que, eso lo que- recomendamos. que son también molestos y en algunas zonas de Montevideo son bastante complicadas, como pueden ser las picadas en la noche, Sí, cierto. esos motores de esos autos que rugen y Sí. que además son peligro, independientemente del peligro del tránsito, ¿no? Sí, sí. Y las motos, con los Con escapes libres. los escapes libres. Las fuentes de ruido en Montevideo son ilimitadas. Tremendo. Sí, claro, te No, podés no, hacer una diferente. lista. Terminás desequilibrado. Montevideo es una ciudad, incluso nosotros trabajamos mucho, bueno, tú la conocés, Elizabeth, sí, que la González. acabamos de nombrar, porque Montevideo tuvo en su momento un mapa acústico y nosotros propusimos, o sea, ya tiene más de 10 años ese mapa acústico y es una de las recomendaciones que le hicimos cuando asumió el nuevo director de Desarrollo Ambiental y que le pareció una idea muy importante, muy buena, porque también eso te permite ver qué pasa en el territorio, qué permisos vas a dar en determinadas zonas que quizás estén saturadas acústicamente y es mejor en la planificación territorial decir, no, esta industria o esta actividad, en esta zona no, porque ya hay un nivel de ruido Claro. que no lo permitiría. Eso es bueno, planificar un poco más. Y hay un tema que ustedes, digamos, estudiaron, que es por sexo, la diferenciación por sexo, entre hombres Sí. y mujeres, las diferentes reclamos, quién hace más, si los hombres o las mujeres. Vamos a ver una placa con información sobre esto, que dice, por ejemplo, que la limpieza, el 31% de los denunciantes, de los reclamos, los hacen los hombres y el 69% las mujeres. O sea, casi un 70% de mujeres son las que reclaman sobre la limpieza. Y las edificaciones, un 56% las mujeres y un 44% los hombres. Hay otras cosas en las que son predominantemente mujeres, por ejemplo, en la vivienda, que es un 80% de mujeres los que reclaman. En la discriminación, un 100% de hombres, o sea, hacia el otro lado se va, y en la gestión comercial, un 100% de mujeres. ¿Cómo, o sea, tiene algo que ver con el género, el tipo de reclamo que se sin hace? duda. También tiene que ver, ahí lo pusieron la tabla por temas, pero si mirás el global, todos los años más del 60% de los reclamos los presentan mujeres. ¿No? O sea, la cifra total. Somos Y más de eso armas tomar. tiene
tiene que ver con el Somos más cuidado, quejosas. tiene que ver con la preocupación de no solo lo que te pasa, sino lo que le pasa a la familia, al vecindario, o sea, ese mandato asociado al cuidado de las mujeres se refleja en la Defensoría. Y también, en particular, a nosotros nos llegan bastante mujeres mayores, ¿no? Que es otro de los datos interesantes. Y cuando mirás, por ejemplo, el tema tránsito, casi todos los años son más hombres los que presentan reclamos. Y son los que principalmente son los que lo cometen, los siniestros de tránsito, los accidentes, ya que estamos, la tiro ahí. La tirás ahí, tirás la pata. Hay otro tema también, ¿no? Que nosotros hemos estado hablando aquí en Vespertinas y con el público, que es los migrantes, los que están llegando a Sí. nuestro país. Estamos teniendo ya, yo no diría una superpoblación, pero sí hemos incrementado la población, por lo menos en Montevideo, de extranjeros que se están alojando en pensiones que a veces las condiciones edilicias no son las mejores, donde hay niños viviendo, donde después la conducta en los centros educativos también se trasluce una mala vida. ¿Ustedes están teniendo injerencia Sí. en esto también? Lo que estamos viendo es que el fenómeno, como tú decís, está creciendo y que tal vez la ciudadanía de Montevideo, que siempre hay como una idea de que el Uruguay es un país muy abierto y muy receptor, y que nosotros vemos que no es necesariamente así. O sea, a nosotros nos llegan, por un lado, reclamos de personas migrantes en pensiones, por las situaciones de salubridad, las condiciones de vida en esos lugares, incluso hasta de maltrato de las Estamos viendo. personas encargadas de esas pensiones. Pero también nos han llegado reclamos de personas montevideanas que se quejan de que tienen vecinos que vienen de otros países y que tienen otra cultura, que escuchan la música más alta. Eso también nos ha llegado, que da cuenta también de la importancia de trabajar el tema de la multiculturalidad, de la apertura a distintas formas de ser, De la y de tolerancia. cómo trabajamos en ese espacio, que bueno, sí que es un espacio a compartir, más allá de que, así como nos molesta cuando es una persona de Uruguay que tiene un perro que Sí, ladra, claro. también nos puede molestar cuando viene de otro país. Pero no esa actitud de porque viene de otro lugar, bueno, entonces va a generar un ¿Y de otro problema, lugar ¿no? solo el exterior o de otro lugar el interior del país también? ¿O ahí la brecha no es grande? Ahí no ¿No? hemos tenido, Somos más. no hemos tenido Estamos más alineados. reclamos, por lo menos no Está. nos han llegado a la defensoría. Ana, una de las cosas que también preocupa mucho a los vecinos, y más aún cuando llega esta época del año, son las personas en situación de calle, ¿no? que se ven en Montevideo, y que muchas veces los vecinos ven quizás a la misma persona que recurrentemente está en el mismo lugar, que a veces está preocupado por esa persona. Pueden Sí. llegar reclamos de otra, Sí, sí. de otra índole. Y es difícil a veces saber a dónde uno tiene que llamar para dar cuenta de esa situación. ¿La Defensoría del Vecino hace algo con esto? ¿Se puede llamar? ¿Qué solución puede Las haber? situaciones que a nosotros nos han llegado, que de hecho efectivamente hemos recibido reclamos un poco muy en línea con lo que tú decís. Por ejemplo, vecinos que viven enfrente de una plaza y que la plaza muchas veces no la pueden utilizar porque hay Exacto. personas en situación de calle que se instalan, que transforman eso en su lugar de vida. Sí. Y que tienen también esa preocupación, no solo por, bueno, ahí hay un problema, sino ahí hay una persona cuya dignidad también está siendo afectada, ¿verdad? Y por otro lado... Y a otro veces tipo- miedo. Y a veces también miedo. Y por otro lado, otro tipo de reclamos muy similares, el entorno de los refugios del MIDES, que suelen ser refugios nocturnos, Sí. pero las personas durante el día están en el espacio público. Entonces esos reclamos nos han llegado y los hemos trabajado, en particular nos han llegado en el municipio B, que es la zona céntrica de la Ciudad Vieja, el centro, Parque Rodó, Cordón. Lo hemos trabajado con el alcalde del municipio y también con el MIDES, porque obviamente este no es un tema exclusivo de resolución de la Intendencia, cuyo mandato es el espacio público y por eso tiene la Claro, obligación de claro. intervenir. Y la ciudad de todos. ¿Y entonces. dónde llama? exacto. ¿Dónde, Bueno, ¿cómo hace un vecino que de repente está en esta situación? Hay un número, en este momento no lo Es sé, un de memoria, 0800, ya se los voy a decir. para el MIDES, y también llamar al municipio correspondiente, al comunal No a correspondiente. la Defensoría. A la Defensoría, cuando la persona se comunica con la Defensoría es porque intentó con quien tiene la capacidad ejecutiva de resolverlo y no actuó.
O sea, nosotros vamos a responder a ese reclamo cuando la persona dice, tengo esta situación, fui al comunal, inicié un expediente hace 2 meses y nadie me contestó. Claro, es un último recurso, digamos, en esto y en algunos otros temas, es un último recurso. Por ejemplo, si hay un basural en la puerta de tu casa, primero es a la intendencia. Exacto. Y después llegas a la Defensoría del Vecino cuando ya no tenés, agotaste los recursos, Exacto. digamos. Claro. Lo que ocurre es que en la medida que llegan muchos reclamos de la misma temática, por ejemplo, en el tema de la basura, y ustedes hablaban hace un rato de los contenedores y que si tenés un contenedor en la puerta de tu casa. A nosotros el hecho de recibir reclamos que se van reiterando nos permite ver una problemática de difícil resolución que está instalada en el departamento y que necesita un abordaje diferente del que tuvo hasta el momento, porque si no, el problema no permanecería. Claro, sí. Y nosotros... Y la basura es como un problema endémico. La porque hace basura y 40 el años tema- estamos hablando de la basura en Y es Montevideo. un tema de salud también. Exacto, A la sí. postre es de Sí, salud, claro. obvio. Y el tema de los contenedores, un buen resultado que hemos tenido es que nosotros venimos recomendando hace mucho tiempo la rotación regular de los contenedores, para que no esté siempre En tu puerta. en la Estaría puerta. bárbaro Claro. eso. Bueno, claro. se aprobó. Ya está. Este año comienza, tenemos Está la muy bien información eso. directa del director de Desarrollo Ambiental, este año comienza la rotación de contenedores, empieza por 2 o 3 municipios y luego se van a ir incorporando hasta llegar a los 8, pero va a ser cada 2 o 3 años, ese contenedor va a ser rotado automáticamente, Igual, no hay que además de la solicitarlo. rotación, quizás hay un tema más prioritario que es aumentar la cantidad de los contenedores, porque evidentemente no dan abasto, porque si la ciudad... El centro se Es colapsa una el fin de mugre, semana. El centro Yo colapsa. no sé si Pero es no un solo tema los de, fines no de es un semana, tema de sí. cantidad, me parece que es un tema de recolección. Y tiene que ver también con También. los vecinos que también colaboran, ¿no? Con respecto a los contenedores, hubo un proyecto que no sé si llegó a aprobarse, que no me acuerdo de qué edil fue que lo propuso, de que mientras que tú tengas el contenedor en tu puerta, te bajes los impuestos. Y No, había una idea esa del fue una estilo propuesta. con las ferias también que pudieran rotar Sí, con, la feria es otro con tema. rapidez. Bueno, la propuesta de este deal fue propuesta, todavía no está, digamos, implementada. Y la propuesta de las ferias es una propuesta nuestra. La Defensoría hizo una investigación, nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Derecho Financiero y la Facultad de Derecho, e hicimos una investigación, nos reunimos con la Unión de Vecinos de Ferias, con la Asociación de Feriantes, y terminamos presentando una propuesta que la presentamos frente a la Junta y la entregamos al director de Derecho Financiero, que las personas que tienen su vivienda frente a una feria tengan algún tipo de beneficio tributario. Es una propuesta, es una recomendación que hizo la Defensoría, está estudio. Ahora quisiera volver con el tema del interior, porque estamos muy nosotros alineados con Montevideo. Los problemas del interior, ¿tienen algún representante, digamos, que trabaje con denuncias específicas? ¿Cambia también el tenor de las denuncias en el interior del país? Bueno, nosotros somos una defensoría solo para el departamento de Montevideo. Correcto. Si bien nos llegan, a veces nos escriben, ay, yo vivo en Canelones. ¿Y en Canelones no hay ustedes, nadie que lo resuelva? Bueno. así como la defensoría no hay. Ustedes dependen de la Intendencia de Montevideo. Nosotros, como cualquier defensoría del pueblo, somos autónomos desde el punto de vista de nuestro accionar. O sea, Pero, tomamos- pero a nivel financiero sí. a nivel financiero dependemos del presupuesto de la Junta Departamental. Bien. Claro. Pero interesante lo que tú decís. Porque por ahí la gente porque, está ahora en Florida y dime, bueno, tengo un problema, lo quiero resolver. te iba a decir Mira. que presentamos el informe anual el martes y nos escribió un edil de Florida. Ah, no, mira. sé de si Florida. tuviste Le emboqué. alguna Clase visita. alineada. A ver, señor Edil, nos está mirando. Porque nosotros organizamos en el año 2015 también un encuentro donde vinieron defensorías de América Latina sobre la importancia de las defensorías locales. Incluso lo presentamos después en el departamento de Maldonado, porque Maldonado tiene decreto de aprobación para crear una defensoría, solo que todavía no la ha creado. Y tenemos fijada la reunión con el edil, porque de verdad es una institución útil. Es una institución que aporta, en primer lugar, porque la gente siente que hay un lugar donde puede ir y puede plantear su problema y sabe que le va a llegar de otra manera a las autoridades. Y porque además nosotros tenemos por decreto la facultad de hacerle llegar recomendaciones a la Intendencia y como he puesto ejemplos, hay temas que se han transformado, incluso normativa que se ha transformado en función de nuestra actuación. Entonces creo que
este año tenemos previsto Amerita, entonces. incluso presentar la propuesta frente al Congreso de Ediles y al Congreso de Intendentes, a ver si algún otro departamento se anima. Está en para tener carpeta, una está en carpeta. defensoría. El año pasado se cambió la Defensoría del Vecino, la Defensoría de la Vecina y el Vecino. Y bueno, y hubo como una cuestión ahí medio de que la gente, la opinión pública dijo como que era un cambio que no tenía mucho sentido, o que no. Y es un Sí. cambio que en algún punto promoviste tú, ¿no? Es un cambio, nosotros como Defensoría tenemos una política institucional de género, así como tenemos una política, bueno, obviamente somos una institución de promoción de derechos humanos y sin duda la equidad de género es parte de la concepción de derechos humanos. Todo lo que hacemos está transversalizado por esa mirada de derechos humanos y de género. Y el lenguaje inclusivo es parte de esa mirada. Nosotros propusimos, de hecho, cuando se creó la Defensoría, se creó como defensor del vecino. Y Fernando Rodríguez, que fue el primer defensor, en su momento también propuso el cambio de denominación y dejó de ser defensor y pasó a ser defensoría. Faltaba como completar ese cambio, que no fuera solo del vecino, sino que fuera de vecinas y vecinos. Pero eso Generó un enorme debate, como tú decís, y generó incluso críticas muy fuertes. Nosotros cuando tuvimos, finalmente la Junta Departamental aprobó el cambio, recibimos felicitaciones de varias instituciones de derechos humanos de toda América Latina e incluso se promovió que otras defensorías de la región siguieran el ejemplo de Montevideo. Y nosotros ponemos en el informe, por si alguien lo quiere leer, está en la página 9, una nota que para nosotros sintetiza lo que significó este cambio, que es del doctor Carlos Costella, que fue defensor del pueblo en la Argentina y que es el presidente del Instituto Latinoamericano. Si me dan un segundito, quiero leer esta nota porque dice, este cambio no es una formalidad, se inscribe en un proceso de poner las cuestiones de género en el lugar que deben estar, dentro del marco que tiene el tema de los derechos de la mujer en el constitucionalismo, la legislación y en el derecho internacional de los derechos humanos. Cada paso que se da adelante en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres es un paso atrás para la discriminación por razones de género en el trabajo y en las retribuciones, en la violencia de género, en la trata de personas, en los abusos a los menores de edad, en los femicidios. Creer que un cambio de denominación es un hecho sin contenido, expresa fundamentalmente incomprensión de los problemas que aquejan la vida moderna y, lo que es más grave, el desconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. El cambio de nombre debe entenderse como un progreso contracultural para fortalecer y dar progresividad a los derechos humanos. Ana Y esto me Agostino. parece que sintetiza el esfuerzo de un largo camino, porque lo presentamos frente a varias comisiones. Y fue muy interesante también escuchar las fundamentaciones de los ediles jóvenes en la Junta Departamental, que también lo pusimos en el anexo del informe. Vamos a tener que leerlo entonces. Sí, o puede haber voces también discrepantes, sí, ¿no? claro, Pero sin yo duda, no estoy de sin acuerdo duda. con que eso La la violencia de haga un género cambio. para mí no están en los Antes, nombres, pero bueno. Que yo no estoy de acuerdo para En la nada con lo que denominación, dice. No me parece que eso haga un cambio hacia una mejora de la inclusión. El lenguaje inclusivo no me parece que cambie nada. Y, o sea, discrepo con esa cuestión de darle tanto poder a eso, y también discrepo con que me traten de que no entiendo nada si no estoy de acuerdo con eso. Está bien, me parece que lo que generamos es poner el tema en debate. Sin duda el año pasado explotaron todos los programas, hasta creo que se hizo una encuesta, algún medio hizo una encuesta. Y bueno, lo que pasa es que es un tema tan serio que a veces uno piensa, ¿realmente creemos que lo vamos a combatir diciendo vecino o vecina? Es como que va mucho más allá de la Puede importancia ser. de un nombre, ¿no? Es como... Lo que pasa es que yo no nombrar... me siento discriminada si me dicen vecino. Bueno, ¿Me pero explico? desde un punto de vista, incluso como plantea acá de los derechos humanos, el no nombrar es una forma de negar la existencia. Pero lo estamos nombrando estamos porque el nombrando. plural es masculino, es el plural del idioma español, no es un plural que viene del patriarcado, es un plural del idioma español. Eso me parece a mí. De hecho, hay distintas versiones sobre eso, y cuando analizamos muchas lingüistas feministas, cuando tú analizás lo que es el salto semántico y analizás cómo en la medida que cuando decís el masculino, sabés con certeza que lo masculino está nombrado, pero no siempre está incluido el femenino. Si yo digo los niños, me puedo estar refiriendo simultáneamente
solo los varones o puedo estar diciendo los varones y las niñas. Eso Sí. yo no lo sé. Los hombres seguro que saben que están nombrados. Las mujeres siempre tenemos Pero la siempre duda. se tomó como No, de hecho que el estaba genérico tomado. no Siempre es se duda. tomó como de hecho. El genérico eso. es masculino, En realidad ¿no? hoy también teníamos como el debate de mañana con algunos discursos que terminaban resultándonos hasta ridículos porque era tanto el cambio de letras que decíamos nos va a costar un poco hasta comunicarnos porque uno tiene que pensar 2 o 3 veces cómo decir la palabra que hasta se termina perdiendo, ¿no? Como lo que hablábamos hoy al principio Por del algunos programa de los adolescentes que cambian la letra y le ponen amigues, chiques. O ¿Qué le sea, parece? Yo creo que hay, cuando esas cosas ocurren es porque hay un fenómeno donde hay gente que se siente excluida. Así como algunos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que decir afrodescendientes o por qué tenemos que decir personas con discapacidad? ¿Por qué se llega a eso? Es porque hay una historia de sufrimiento. Quien sufrió es quien de alguna manera plantea el cambio. ¿Sabes lo que pasa? Entonces, que hay eso- muchos afrodescendientes que no les gusta que le digan nada, que les gusta que le Bueno, digan negros. bueno, Entonces, a sí, veces yo le hablé también con Rada un día y le dije, Rada, ¿y cómo a te veces llamo ahora? hay Y Rada me dijo, gente- no, no, seguimos así, me dijo soy Rada. negro, Pero y a lo que yo- veces, en algunas circunstancias, nos ponemos más papitas que el Papa. Lo que quiero decir, me parece, en síntesis, es cuando llegamos a estos fenómenos es porque hay sufrimiento atrás. Y quien lucha por eso y le dedica esfuerzo y le dedica también, incluso esto que está planteado acá, ¿no? O sea, el enfrentarse a eso no es fácil, hay resistencias. Y si se sigue adelante con la lucha es porque se viene de una situación en la que se siente opresión, en la que se siente discriminación. Y bueno, reconocer que hay personas que se sienten discriminadas, que se sienten excluidas y que buscan un mecanismo para revertir eso, es parte de la historia, es parte de las construcciones y de ir cambiando la realidad, que siempre es Ensayo-error, transgresión, ¿no? Ana, antes de despedirte, Sí. déjame recordar el teléfono para aquellas personas en situación de calle, si hay alguien que vea o que quiera informarse al respecto, es el 0800 8798. ¿Y hay algún teléfono de la Defensoría del Sí. Vecino para aquellos que quieran comunicarse sin con duda. ustedes? Claro, también un 0800 1616. Bien. ¿Y 16. esto está disponible para los Sí, vecinos? sí, para sí, que sí, quiera leerlo y está enterarse. en versión digital. Sí. Y quien quiera pasar por la Defensoría o nosotros lo vamos a hacer llegar a todos los centros comunales zonales y Entras demás. a la Perfecto. página y te lo puedes descargar, incluso lo puedes dar. Exacto. Ana Agostino de la Defensoría de los Vecinos, Vecinas, ahí anda más. Muchísimas gracias por habernos acompañado.